En la zona de la estación de metro de Udelnaya, en San Petersburgo, hay una casa de 4 pisos. Está rodeada por una valla de construcción de láminas de metal, y la zona está cubierta de maleza por todas partes. Basura desde el techo de la casa cuelga hasta el suelo. Una red verde como un velo cubre los ojos ciegos de las ventanas vacías. Parece que el edificio siempre ha estado abandonado, pero ahora vivo allí. Es difícil creer que antes vivía con mis padres en un apartamento comunal, y aún más difícil creer lo que sucedía allí. Parece una invención grotesca. Tenía mi propia celda, estirada como un vagón de tren, 2 metros de ancho desde la pared hasta la pared, y unos 6 metros desde la puerta hasta la ventana. Las habitaciones de mis padres eran mucho más espaciosas. En la tercera habitación vivía una anciana vecina. La llamaban de manera divertida abuela Fekla. A pesar de su soledad, siempre era una anciana alegre que nunca se deprimía. Si alguien venía a visitarla, siempre eran ancianos como ella, sin hijos ni nietos, por lo que estaba muy contenta con nuestra presencia en el apartamento. Siempre me llamaba pequeño, incluso cuando a los 14 años ya era más alto que ella por la mitad. Mi familia vivía en armonía con la vecina, pero la atmósfera general del edificio dejaba mucho que desear. En los apartamentos comunales había mujeres peleoneras que podían comenzar una pelea en la escalera, jaloneándose del pelo, hombres bebedores que nunca se secaban, siempre sentados en los escalones. Las personas decentes sufrían a causa de ellos. Alguna joven madre podía dejar el cochecito en la entrada y encontrarse por la mañana con una pila de botellas de vino. Fue por eso que nuestro edificio fue castigado por una fuerza maligna. Creo que fui el primero en verlo, ya que justo cuando comenzaba la noche en la casa, una serie de eventos aterradores se desató. Todavía no me había dormido. Siempre me acostaba más tarde que todos, escuchando música en la radio con el volumen mínimo. Mi oído recién desarrollado no me permitió perder los sonidos en el pasillo. Parecía que alguien se arrastraba junto a mi habitación. Pero lo extraño era que los sonidos no venían del suelo, sino de arriba. No tenía miedo de nada, ya que había visto de todo aquí, así que miré valientemente al pasillo. No estaba preparado para lo que vi. No podía identificar de inmediato eso como una criatura viva. Algo grande se arrastraba por el techo, alejándose de mí. Al mirar más de cerca, vi algo parecido a huesos pélvicos bajo la piel caída, adelgazada tanto en piernas como en brazos. Vivir allí me había desensibilizado a todo. No me habría impactado ver a una persona desnuda arrastrándose a gatas, pero ésta se movía por el techo. Miraba y no podía entender cómo lo lograba, a qué se aferraba. Se deslizaba como si las leyes de la física funcionaran completamente diferentes para él. Golpeaba las rodillas contra el enlucido, y éste se desmoronaba en pedazos en el suelo. Ahora tenía miedo y estaba agradecido de que esta criatura no me hubiera notado. Mi habitación tenía cerrojo y me encerré. Por la mañana, la casa estaba alborotada. Me despertó un golpe furioso en la puerta. Mis padres se oponían a que cerrara con llave. Temían que pudiera pasarme algo y que no pudieran ayudarme si algo salía mal. Abrí, y papá y mamá estaban preocupados. Preguntaron si sabía por qué todo el pasillo estaba lleno de enlucido. Les conté sobre la criatura que se arrastraba por el techo. Se sorprendieron, pero creyeron cada palabra mía. Era una época de histeria colectiva. La gente creía en todo lo que hoy en día parece risible. En esos tiempos, las revistas sobre clarividentes y extraterrestres eran populares. Mis padres discutían sobre un programa de televisión llamado Inexplicable, pero un hecho. Discutían cada episodio con seriedad, por lo que no dudaron de mi cordura. Algo terrible se arrastraba por el techo. ¿Cómo había entrado en el apartamento si la puerta estaba cerrada con 2 cerrojos? Abuela Fekla dijo que algo malo se había establecido y que no se podía cerrar con puertas y ventanas. Se necesitaba un ritual. Mis padres estaban ansiosos por intentarlo, mientras yo estaba aterrado y parecía que disfrutaban de la situación.
Probablemente pensaron que toda su información sobre lo sobrenatural se estaba preparando para este momento, no solo para ver programas de entretenimiento en la televisión. Mamá invitó a una vidente con turbante a la casa. Hablaba con confianza, como un maestro a sus alumnos, aunque no entendía nada de lo que decía. Hizo un recorrido por nuestro apartamento, con algo parecido a 2 antenas dobladas de radios, susurró algo en una esquina, y declaró que todo se había ido. Papá preguntó cuánto debíamos pagarle, y la vidente dijo que tanto como pudiéramos, pero que no a ella directamente, sino que lo pusiera en la mesa y ella lo tomaría. Cuando papá arrojó el billete sobre la mesa, la vidente no lo recogió de inmediato, sino que dijo que era demasiado modesto. Mamá lo pellizcó en el costado como diciendo, no nos avergüences, y él agregó otro billete. La vidente tomó el dinero y se fue. Mis padres la persiguieron, agradeciéndole y deseándole salud. No me gustó para nada esa mujer con turbante. Abuela Fecla también dijo, y esa bruja la trajo nuestra vecina. Llevó agua bendita de la iglesia, la esparció en todos los rincones, encendió una vela en un vaso en la cocina y me dijo, mira niño, si la llama crepita, significa que el mal se está yendo. Además esparció sal en el umbral de nuestra puerta. Como adolescente, quería creer que los adultos sabían lo que estaban haciendo. En otra ocasión, el desastre evitó nuestro departamento, pero afectó a los residentes de otro apartamento comunal. Una mujer de la edad de mi madre contaba en detalle la historia de cómo su vecino desapareció. Sucedió por la noche. Ella entró a la cocina común para mojarse la garganta. Allí estaba él, un anciano silencioso, sentado en una silla con las piernas cruzadas, fumando cigarrillos uno tras otro. La mujer fue hacia el agua, tosió por el humo penetrante y se volvió para decirle al vecino que al menos ventilara la cocina antes de irse. Pero cuando volvió la mirada, el anciano ya no estaba. Hacía apenas un segundo estaba sentado en la silla, y ahora solo quedaba humo en el aire y una colilla encendida cerca del cenicero sobre la mesa. La mujer miró a su alrededor y luego levantó la vista para ver al anciano colgado del techo, con los brazos y las piernas extendidos, los ojos parpadeando. No podía decir nada de terror. La mujer se derrumbó contra la pared. Esa misma noche llamó a la policía, pero la tomaron por loca y colgaron varias veces. Por la mañana fue a ver qué había en la cocina. No encontró nada más que extensas manchas rojas en el enlucido. Invitó a todos a su apartamento para que vieran y se convencieran. Afirmaba que eran rastros de sangre. Incluso la policía vino, miró las manchas en el techo y dijo que no veían nada más allí. Sugirieron que quizás era mejor pintar el techo y que en los tiempos de Pedro el Grande no se ocupaban de cuerpos, pero la mujer seguía segura de que su vecino ya no estaba. Lió, nuestro hijo también lo vio, decía la madre, y aconsejaba protegerse como lo hacía abuela Fecla, rociar agua bendita, encender una vela y esparcir sal en el umbral. Sin embargo, por alguna razón, no recomendaba a su clarividente tía. Tal vez ella misma se había decepcionado con ella. El estado de ánimo de mis padres ya no era tan optimista. Quizás se dieron cuenta de que milagrosamente evitaron el desastre, o tal vez se culparon por desterrar lo malo de nuestro apartamento, ya que se fue a los vecinos. No pasaba un día sin un nuevo ritual en nuestra casa. Abuela Fecla susurraba oraciones. Mis padres colocaban alfileres en el umbral y colocaban ramos de hierbas en las ventanas. Yo también esperaba que esto nos protegiera del mal. Una semana después, escuché el familiar sonido por la noche cuando me dirigía al baño. Pero me detuve. Agarré la manija y volví a escuchar esos sonidos desde el pasillo. Y la sal, y las velas. Cerré la puerta con el cerrojo y decidí aguantar. Salí solo temprano en la mañana. Abuela Fecla ya no estaba dormida y estaba barriendo la cal que se había desprendido. Mis padres aún dormían. No les conté nada. Quería que creyeran que sus rituales funcionaban. Más adelante, la situación empeoró en el pasillo contiguo. La policía llegó a otro apartamento.
Retuvieron al propietario de la habitación durante casi un día en la comisaría y lo liberaron sin obtener ninguna información sobre lo que ya no contó. Su esposa había desaparecido. El hombre se despertó en medio de la noche en la cama solo, pensando que su esposa se había ido al baño o al baño. Sin embargo, la luz del pasillo no estaba encendida y todo estaba en silencio. El hombre se levantó para ver dónde estaba su esposa. Se levantó de la cama y de repente notó que algo colgaba en la esquina del techo, algo parecido a un trapo. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era un trapo en absoluto, sino la camisón de noche de su esposa, y ella misma estaba pegada al techo en la esquina. El hombre, asombrado, preguntó: «Mary, ¿cómo llegaste allí?» Y ella, con una voz ahogada, respondió: «No sé, no entiendo qué está pasando. Estoy dormida y no puedo despertar». Los techos en esa casa eran altos. El hombre saltó, agarró la pernera del camisón y comenzó a tirar de su esposa hacia abajo. Fue entonces cuando, a sus pies, apareció la criatura. Estaba boca arriba en el techo, pero su cabeza estaba girada en la dirección opuesta, fijando su rostro arrugado en el dueño de la habitación, y gruñía amenazadoramente. Tenía ojos maliciosos y las mandíbulas se movían a la velocidad de una trituradora. El hombre corrió a despertar a los vecinos para que lo ayudaran a salvar a su esposa y a expulsar la entidad maligna de su apartamento. Cuando la gente aturdida irrumpió en la habitación, ya no había nadie allí. Solo había rastros frescos de sangre en el enlucido. Ni una gota en las paredes ni en el suelo. Solo círculos carmesíes en el techo. Varios residentes del edificio también contaron que habían visto la presencia de la entidad maligna en sus propios apartamentos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero muchos estaban asustados. Mis padres se enteraron de esto y asumieron la misión de enseñar a la gente a defenderse de lo sobrenatural. Yo caminaba por el pasillo y crujía la sal bajo mis pies. Ahora, todos los umbrales estaban esparcidos con sal. Tenía miedo de volver a casa y deseaba quedarme en la escuela o demorarme en casa de amigos. Quería creer que todo esto pasaría como cualquier enfermedad doméstica. Por un tiempo teníamos ratones y luego desaparecieron. Lo mismo debería suceder con la entidad maligna. Al menos eso me decía a mí mismo. Traté de evitar noticias sobre eso, pero no funcionó. En el apartamento encima del nuestro, otra persona desapareció. Lara, una bebedora empedernida, llevó a casa a un compañero de copas, se sentó con él, cantó canciones y de repente manos huesudas lo agarraron por los hombros y lo arrastraron hacia el techo. Lara misma pasó toda la noche en el pasillo, diciendo que escuchaba cómo devoraban a su compañero de copas. Otro departamento comunal resultó marcado con manchas de sangre en el techo. Mientras reflexionaba sobre estas historias, pensaba mucho en lo esquelético y aterrador, sin poder imaginar su naturaleza ni cómo entra en los apartamentos a través de puertas cerradas, cómo se desplaza por el techo. Difícilmente se adhiere como una mosca. Más probablemente, el mal vive en su propio mundo invertido y atrae a las personas hacia allí. Ese mundo invertido no es nada parecido al nuestro. El mal lo ve de manera diferente. Tiene sus propias puertas, pasajes y entradas imperceptibles para nosotros. Solo vemos al mal mismo, pero no su mundo de techo invertido. No querría encontrarme allí. Tenía la esperanza de que quienes vivían en nuestro apartamento no le agradaran al espantapájaros. Visitó nuestra casa 2 veces y no se llevó a nadie. Estaba usando nuestro pasillo como un pasaje, me convencí. Mi miedo dio lugar a una horrible confianza. Aprendí a no pensar constantemente en el peligro, e incluso volví a escuchar música por las noches. Una radio silenciosa. Tenía una canción de esa época, melancólica y tranquila, sobre cómo, entre todo lo sombrío y malévolo, siempre hay circunstancias agradables. Me gustaban tanto las letras como la melodía, pero nunca más pude interpretar esa canción con el mismo estado de ánimo. Pues, una noche, mientras sonaba en el fondo, escuché un revuelo inquieto y chapoteo.
Luego, todo quedó en silencio. Afilé mis oídos y escuché un susurro apagado. Eran los nombres de mis padres. Los llamaba la señora Fekla. Susurra, se calla y luego de nuevo, Petro y Elena. Mis padres ya estaban profundamente dormidos y no respondían. Miré hacia el pasillo. La habitación de la señora Fekla estaba frente a la mía. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La oscuridad. Solo se escuchaba el susurro. Petro, Elena, ayúdenme. La anciana era como una pariente para mí y no quería dejarla en apuros. ¿Qué podía hacer? Entré en su habitación. La anciana vecina colgaba del techo, con la cara hacia abajo y los brazos extendidos, en la oscuridad sobre el enlucido blanco. Su figura recordaba una espantosa crucifixión. Abuela Fekla, solo dije esas dos palabras. No encontré más palabras. En los ojos de la anciana brillaban lágrimas. Ve y diles a tus padres, que se levanten y me ayuden a bajar. Si no, el mal volverá y me devorará por completo. Solo después de estas palabras, noté que en lugar de piernas, la anciana Fekla tenía huesos desnudos. Y en la parte más alejada de la habitación, sobre el espejo, surgió de la nada un espantapájaros delgado. Ni siquiera noté cómo terminé en mi habitación. Me metí debajo de la mesa, bloqueándome con una silla. Me quedé temblando y olvidé cerrar la puerta. No habría ayudado de todos modos. El mal sabía cómo colarse donde quisiera. La música sonaba desde el receptor, pero solo escuchaba el rápido chirriar de las mandíbulas y los chasquidos. Baba Fekla ya no susurraba. Durante unos minutos en nuestro departamento comunal todo se calmó. Solo se escuchaba la voz del locutor de la estación de radio. Luego de nuevo el murmullo, pero esta vez en el pasillo. Miré fijamente la puerta abierta hasta que distinguí en la oscuridad la cara de la criatura, asomándose por encima del alféizar de la puerta. Su cabeza colgaba inicialmente en la posición correcta, pero sin explorar la habitación con la mirada, la criatura giró la cabeza en la dirección opuesta. De repente estaba al revés, buscándome bajo la mesa y golpeando los dientes. Consideré huir por la ventana, ya que nuestro apartamento estaba en la planta baja. Pero no me atreví. Tal vez lo que me salvó fue que tenía una mesa sobre mí, y el espantapájaros no podía alcanzarme. O tal vez ya se había hartado de mi vecina anciana y solo miraba dentro de mi habitación por curiosidad. Se fue sin hacer nada, no hizo nada conmigo. Por la mañana me alegré de ver a mis padres vivos, pero no pude contarles lo que me había sucedido esa noche. El shock vivido me silenció. Durante los siguientes días, los padres entendieron todo sin mis explicaciones. Cuando miraron la habitación de Baba Fekla, una mancha carmesí en el techo blanco les mostró lo que valían sus medios de protección. «Hijo, nos vamos», dijo mamá de inmediato, empacando nuestras cosas. «Nos vamos a vivir con tu abuelo». Había problemas con papá, por supuesto, pero él aceptó mudarse a la casa de su padre sin objeciones. Empacamos solo lo esencial, como si estuviéramos partiendo. No para siempre, pero no regresamos a esa casa. Se corrió el rumor por toda la ciudad de que en el edificio comenzaron a encontrar huesos y cráneos humanos frescos, escondidos en las chimeneas que quedaron de la época en que el edificio se calentaba con leña. Los huesos estaban pulidos, de un blanco resplandeciente, sin vida ni rastros de carne. Nadie dudaba de que pertenecían a personas desaparecidas. No sé qué sucedió después en esos departamentos comunales, pero muchos años después, cuando tuve que ir a trabajar cerca de la estación de metro Udelnaya, vi que la casa estaba abandonada desde hace mucho tiempo. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas con ladrillos, y los huecos oscuros estaban desprovistos de marcos o vidrios para evitar que se rompieran. Me volví a interesar. Busqué en internet información sobre la antigua casa, pero no se conservaron documentos sobre las personas desaparecidas. Solo encontré una leyenda urbana sobre la casa en un foro. Escribían que si mirabas las ventanas vacías por la noche, en una de ellas podías ver a una figura grotesca que parecía estar en el techo.
y su cabeza giraba, con la barbilla hacia abajo y la parte superior hacia arriba. San Petersburgo ostenta récords en cuanto a la cantidad de leyendas aterradoras, la mayoría inventadas para excursiones turísticas. Pero yo sé que la historia de la criatura en el techo de una casa abandonada es pura verdad. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.